¿Qué está pasando con la oferta mina, que es la otra cara de la moneda? La producción de mina para los años 2007, las cifras actualizadas del año 2007 muestran que se habría producido un aumento de 2.5. Eso significa 374 millones de toneladas de cobre fino, con los mayores incrementos en el caso de Chile, que aporta 196.000 adicionales, estamos hablando, Brasil 67.000, ¿no es cierto? Y Perú 60.000 y Zambia 51.000. Entonces, claro, hay un aumento con respecto al año anterior, pero aún, como ya lo hemos señalado, no suficiente para satisfacer esta demanda. Fíjense que en el año 2008, la producción de mina acelerará el crecimiento a 3%, ¿no es cierto? Agregando 465.000 toneladas métricas finas de cobre, de nuevo cobre al mercado, que provendría principalmente de Estados Unidos. Recordemos que hay muchas minas, ¿no es cierto?, pequeñas, y con bajas leyes, pero que están incorporándose al concierto internacional debido fundamentalmente a los buenos precios por los que atraviesa la industria. Aquí, en el caso del año 2008, Estados Unidos estaría aportando 194.000 toneladas de cobre fino, Perú 171.000 toneladas métricas de cobre fino, Zambia 125.000 toneladas métricas de cobre fino, República Democrática del Congo con 110.000 toneladas métricas de cobre fino y Chile aporta 33.000 toneladas métricas de cobre fino. Fíjense que para el año 2009 la cosa sigue llamando la atención. En el año 2009 la producción de mina acelerará fuertemente el crecimiento hasta se habla de valores de un 7.2%, agregando más de 1,1 millones de toneladas métricas de cobre fino, de nuevo cobre al mercado. ¿De dónde viene este cobre? Este cobre proviene principalmente de Chile, que el año 2009 recupera terreno y por lo tanto lo hace con 259.000 toneladas métricas de cobre fino. Australia, que reaparece con 241.000 toneladas métricas de cobre fino. República Popular del Congo, que aumenta groseramente a 215.000 toneladas métricas de cobre fino. Estados Unidos, que mantiene su nivel en 196.000 toneladas métricas de cobre fino. Y Zambia, que sube, ¿no es cierto?, a 163.000 toneladas métricas de cobre fino. Entonces, si ustedes analizan, estamos frente a una situación bastante interesante, yo diría, del punto de vista de la información, primero del consumo de cobre en el mundo y particularmente de la oferta de cobre mina puesta sobre la mesa. Hay una creciente participación, hay incorporación de nuevos proyectos. Y la situación que siempre hemos señalado lo mismo, la situación que nos preocupa es aquella del largo plazo, en la cual no tenemos una cartera de proyectos de inversiones significativa que permita decir que vamos a poder acercarnos a las demandas crecientes que hoy día tenemos y que están gatilladas por China. Es allí donde, ¿no es cierto?, no se ve una claridad en esta materia, a pesar de que están ingresando yacimientos de baja ley, ¿no es cierto?, por lo atractivo de los precios, a pesar de que se están haciendo ampliaciones y obviamente incorporando proyectos, pero desde la perspectiva estructural de largo plazo, esto yo diría que ahí tenemos todavía una carencia significativa. En respuesta al precio alto y sostenido, la nueva producción de mina va creciendo sistemáticamente de los 374.000 toneladas métricas de cobre que teníamos, ¿no es cierto?, el año 2007 a, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho anteriormente, 1.100.000 toneladas métricas de cobre fino. Imagínense que se están poniendo adicionales allí, ¿no es cierto?, en el mundo. Hay un crecimiento, ¿no es cierto?, pero todavía se requiere mayor actividad en esta lógica, ¿no es cierto?, que es necesario estar dinamizando. Por eso que aquí hemos revisado, ¿no es cierto?, hemos revisado la situación que hemos observado, ¿no es cierto?, para los años 2007, para los años 2008 y años 2009. Los años 2010 todavía no tenemos de todos los países la información que nos permita tener una tabulación de esto. Es por eso que he hecho mención a los 3 años anteriormente señalados.
Los aportes a la producción de mina anunciada, aquí los podemos observar en una gráfica y como, por ejemplo, el año 2007, Chile aparece como un gran aportante con 196.000 toneladas métricas de cobre fino y posteriormente Perú con 74.000 toneladas métricas de cobre fino. En el año 2008 la cosa cambia completamente y el que realmente está golpeando la mesa es Estados Unidos con 194.000 toneladas métricas de cobre fino y obviamente el caso de lo que se refiere a otros actores, ¿no es cierto?, que sumados da 251.000 toneladas métricas de cobre fino. Y en el año 2009 la cosa vuelve a ser importante. Hay otros actores que están en su conjunto apostando por 549.000 toneladas métricas de cobre fino. En la República del Congo 215, Zambia con 163, Australia con 241, Perú, ¿no es cierto?, con una cifra de 64.000 y finalmente Chile con 259.000 toneladas de cobre fino. La sostenida aceleración en el crecimiento de la producción mina refleja la incorporación de nuevos actores importantes y aquí hay que mencionar el caso República Democrática del Congo, ¿no es cierto?, que tiene una importante incidencia en esta materia, lo mismo Perú, que también recupera fuertemente terreno, y el caso de Estados Unidos, Australia, que no lo habíamos visto anteriormente, y obviamente Zambia. Entonces, si uno lo llevara a un cuadro comparativo, esta situación es muy interesante porque nuevamente revisamos y tenemos una producción de 5.557.000 toneladas de cobre fino que el año 2007 produjo Chile con una producción total de 15.430.000 toneladas de cobre fino como producción total. En el año 2008 se produce un crecimiento con respecto al año anterior de 3%, reflejándose en 15.895.000 toneladas de cobre fino, versus, ¿no es cierto?, la producción. Hay interesantes incrementos en varios países que observamos acá, y en el caso de Australia, que toma un repunte muy interesante, el caso de Perú, el caso de Estados Unidos y Chile. Esto nos está dando una suma total del orden de los 15.895.000 toneladas de cobre fino, y para el caso del año 2009, ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuevamente un incremento que, a pesar de haber pasado por la crisis subprime en Estados Unidos, sin embargo los crecimientos han seguido siendo del tipo bastante interesante, pero muy lejano de los consumos que hoy día está demandando el mundo y particularmente el país asiático de China. Y para ir culminando en este año 2009, ¿no es cierto?, hemos visto nuevamente crecimiento por parte de Chile, Estados Unidos, Perú, Australia, China, Indonesia, etcétera, sumando, ¿no es cierto?, 17.000 toneladas de cobre fino, muy por debajo de cerca de 19 millones de cobre fino, que es lo que requiere el mundo para poder generar el desarrollo. Bueno, como ya veníamos conversando con respecto al balance particularmente del cobre que tenemos acá, en estos 3 años donde hemos tenido toda la información, para los años fiscales 2007, 2008 y 2009, evidentemente que tenemos una demanda bastante importante y una situación de cobre también que ya la hemos reflejado en láminas anteriores, y tenemos allá, ¿no es cierto?, una situación en la cual evidentemente no se logra satisfacer las necesidades de la India desde la perspectiva de que tiene todo un plan urbano que implica la construcción, conservación y mantenimiento de su red vial para la conectividad, y en consecuencia podemos observar de que existe allí un gran desafío en el quinquenio y por lo tanto no sería posible poder satisfacer este creciente aumento de la India, así como también lo que hemos venido señalando con respecto al gigante asiático de China. Sin embargo, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos también han presentado crecientes requerimientos con respecto no tan solo al cobre, sino que a la plata, el níquel, el molibdeno y ciertamente una serie de pastas en recursos del tipo no metálico.
Entonces, ante esa normativa, lo hemos acá venido sosteniendo de manera bastante incansable y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lógica de la carpeta de proyectos en el territorio. No se ve una amplia carpeta de proyectos que permita satisfacer las necesidades de largo plazo. Tenemos el crecimiento de la infraestructura, edificios que requieren fierro, que requieren aluminio, que requieren cobre, que requieren plástico y por lo tanto existe esa demanda. Hemos señalado reiteradamente el caso de la India, reiteradamente el caso de China y países emergentes, Corea del Sur particularmente, en la cual tiene un plan de desarrollo las autoridades locales de estos países, lo que indica de que habrá un crecimiento significativamente en lo que tiene que ver con el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, de estos países anteriormente señalados y por lo tanto el crecimiento de lo que hemos hablado ya, particularmente en el caso de la China e India, con un crecimiento alrededor de 0,45 kilogramos al año. Esto debiera trasladarse a valores incluso en 5 años más sobre 1 kilo por año de consumo per cápita. Si uno mirara, por ejemplo, en las situaciones de alza en los precios, hay una perfecta conjugación en la lógica que tiene que ver con las situaciones de crecimiento. Y estas expectativas de crecimiento llevan aparejado, ¿no es cierto?, una necesidad de poder satisfacer cuestiones de desarrollo en los diferentes ámbitos de los sectores de la economía nacional de un país. Y en esa lógica, ¿no es cierto?, cuando tenemos expectativas de crecimiento, una balanza comercial, es decir, la exportación es superior a la importación, una balanza de pago, una inversión extranjera creciente, evidentemente que eso está mostrando un crecimiento en el Producto Interno Bruto, reflejándose en el Producto Interno Bruto per cápita y en consecuencia una lógica de consumo sistémica que está dada por los países que hemos señalado. Esperamos nosotros que el próximo año esté creciendo entre un 4 y 5% América Latina y el Caribe. El Perú, como lo hemos dicho, y después voy a traer aquí a colación un documento bastante interesante con respecto a la política pública de Perú y con respecto a sus indicadores macroeconómicos, socioeconómicos, biopsicosociales incluso, podemos nosotros ir observando, ¿no es cierto?, de que efectivamente Perú está creciendo a tasas del orden entre 7 y 8%, lo que les va a permitir doblar su Producto Interno Bruto en menos de 12 años, ¿no es cierto?, debido a esta situación. En la lógica de cómo se plantea la distribución de la riqueza, de cómo se genera la generación de empleo, es una situación muy particular que cada país, cada gobierno ve. Pero uno desde afuera mirado, ¿no es cierto?, observa que las cosas se están haciendo bien, que hay una intencionalidad a apostar por el crecimiento, a apostar por el empleo, a apostar por la no discriminación, es decir, bienaventurados los que vienen aquí a invertir en nuestro país, me refiero aquí en el caso de Perú. Se favorece la inversión, no se discrimina sobre un extranjero y un peruano, y eso genera un clima favorable. Ahora, ¿qué está pasando cuando uno habla de los procesamientos de concentrado en las diversas pastas? Evidentemente, si uno habla de los concentrados que no tienen un mayor valor agregado, estamos hablando lo mismo que hemos hablado con sustancias, ¿no es cierto?, 100% puras, como lo explicábamos ya en el caso del oro, de la plata, molibdeno, níquel, etcétera, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el grado de elaboración con que la demanda me está pidiendo algunos minerales. Entonces, si esta demanda es creciente, evidentemente que presiona a que el precio suba. Y un producto concentrado es un producto semi-elaborado, no es un producto terminado, y por lo tanto el país lo compra y en su país que lo adquirió, dijéramos en este caso, lo procesa, le da un mayor valor agregado para someterlo a consumo nacional y por ende manufacturado. A eso hace referencia, ¿no es cierto?, en esta lógica y obviamente teniendo presente que en fenómenos de crecimiento, en fenómenos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta lógica, evidentemente lo que se está favoreciendo es que los inventarios se acotan,
al acotarse los inventarios, por presión de demanda, los precios tienden a subir. El precio del molibdeno se mantuvo alto, pero qué duda cabe, lo hemos explicado en múltiples ocasiones. Fíjense ustedes que esto es muy interesante, que a pesar de haber tenido una crisis subprime el segundo trimestre del año 2007, si ustedes observan, sigue creciendo el molibdeno. Es decir, podemos nosotros decir en economía de minerales, no todos los minerales se vieron afectados por la crisis financiera asiática, con la crisis subprime gatillada por el tema de la deuda inmobiliaria en la República de Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí hay un buen ejemplo de cómo esta curva, desde el año 2003, ¿no es cierto?, al año 2008, primer semestre con información completa, en ese periodo de tiempo hemos visto cómo ha ido creciendo esto. Y obviamente, vuelvo, India es un gran consumidor de molibdeno y obviamente los países de América Latina y el Caribe, muchos de ellos tienen una presencia, entre ellos Perú, con respecto a este producto. Hay expectativa. Esto por lo menos es una fotografía de lo que se ha venido viendo y hemos mostrado en láminas anteriores los consumos de Australia, de Nueva Zelanda, en el caso Oceanía, los países del nordeste asiático, economías emergentes, Estados Unidos y el caso de Europa. Y hemos visto cómo allí hay una situación. Europa tal vez ha tenido una leve baja. Estados Unidos estancado en un 2,3% de crecimiento. Asia, evidentemente, creciendo. Expectativas de 12%, hoy día materializadas en un 8%. O sea, sigue habiendo un hambre insaciable en términos de los consumos de los commodities. Esta es una buena noticia y yo he querido traer esta lámina a colación. Indicadores económicos mineros. Hay diversas informaciones con respecto a lo que es el molibdeno, con respecto al cobre. Esto lo habríamos visto en su oportunidad.